Buenas noches. Buenas noches, profesor. ¿Cómo estás, Amparo? ¿Qué tal? Buenas noches. Vamos a esperar un momento más para que puedan ingresar los demás compañeros. A ver. Ahí está Glenny Villanueva. Vamos a ver. Buenas noches, profesor. ¿Cómo estás, Glenny? ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, vamos avanzando con lo que respecta a esta semana. Voy a compartir con ustedes pantalla, ¿no? Para que veamos. Estamos en la semana 10. Nos toca lo que es el seguro de incendio y líneas aliadas, ¿ya? Hay un recurso que se le está brindando, ¿no? Que es el seguro de incendio, el cual ustedes tienen que descargar, ¿no? Y el condicionado de la póliza de incendio, ¿ya? Hay una reseña histórica también, ustedes la pueden descargar. Y en esta semana tenemos cafetería virtual, foro de discusión y asignación y reflexión. O sea, tenemos las 4 tareas que normalmente se presentan en la semana, ¿no? Y finalmente, el control de lectura, que cada uno tiene que hacerlo hasta el día domingo. Ya sabemos que lo que corresponde a cafetería virtual y foro de discusión lo tienen que cumplir ustedes hasta el día miércoles. Y asignación y reflexión tienen para presentarlo hasta el día domingo al mediodía, ¿ya? ¿Para qué? Para que ustedes tengan tiempo, ¿no? De poder dar sus controles de lectura, en este caso un solo control de lectura de la semana 10. Entonces, como les indicaba, esta semana vamos a ver lo que es el seguro de incendio y líneas aliadas. Voy a dejar de compartir para proceder a leer el recurso que nos compete. A ver, un ratito. Estoy ingresando acá Jennifer González y Juan Pino. Un ratito, por favor. Elida Ávila también está. Buenas noches. Buenas noches, Juan. ¿Cómo estás? Bien, profesor. ¿Qué tal? Ok, entonces vamos a empezar con la lectura del recurso de la semana 10 que corresponde al seguro de incendio. Les ruego su especial atención porque en la parte que vayamos a hablar de la materia asegurada es importante que ustedes lo tengan muy presente y claro, ¿ya? Definiciones de incendio. Fuego violento que abrace edificios, mercancías, bosques, etc. Entiéndase por incendio un fuego comunicado a un objeto de tal suerte que puede extenderse aún después de la desaparición del objeto o elemento que lo produjo. Incendio es la destrucción total o parcial de una cosa por la acción del fuego que comienza por la combustión.
Incendio es abrazamiento o combustión de una cosa en condiciones anormales, sea porque esa cosa no estaba destinada a ser objeto de fuego, sea porque se queme fuera del lugar o del tiempo previsto. Triángulo del fuego. 3 son los elementos principales que tienen que estar presentes para que se produzca incendio. Estos son calor, combustible y oxígeno. En la página 3 tenemos una pequeña lámina donde están los 3 elementos principales, ¿no? Calor, elemento combustible o combustible y el oxígeno. En caso de que alguno de estos elementos no esté presente, de ninguna manera se producirá incendio. Esta es la razón por la cual, en caso de siniestro producido por incendio, se trata de eliminar alguno de estos elementos para extinguir el fuego. Por ello, daños o desgastes producidos por el simple exceso de calor que provengan de la calefacción o de aparatos de alumbrado no pueden ser calificados como incendios. Forma de propagación del fuego. La norma NFPA, National Fire Protection Association 921, lo clasifica en 4. Radiación es la transmisión de energía calorífica mediante ondas electromagnéticas sin que exista un medio entre la una y la otra. Convección es la transmisión de la energía calorífica por el movimiento de líquidos o gases calientes desde la fuente de calor a una parte más fría de sus entornos. Conducción es la forma de transmisión de calor que tiene lugar en los sólidos cuando se calienta una parte de un objeto. Y traslación es la forma de transmisión de calor a través de partículas de fuego que viajan a través del humo que emite el incendio, ¿no? Bueno, una forma rápida de poder dar ejemplo de estas cuatro formas, pues sería en una fogata, ¿no? No sé si ya se lo comenté. En una fogata podemos obtener, las cuatro formas de propagación. La radiación. Si nos acercamos a la fogata vamos a sentir el calor, ¿no? Entonces ese calor es por radiación, ¿ya? Si sobre esa fogata yo coloco una tetera para que hierva, ¿no? Y esa tetera empieza a botar vapor, ¿ya? Ese vapor es la forma de trasladarse de convección del calor, ¿ya? Y si yo toco esa tetera, ¿no? Sin precaución, pues me puedo quemar porque el metal, ¿no? Ya ha asumido el calor mediante la conducción del fuego, ¿no? Entonces, y traslación sería cuando de esa fogata, ¿no? Salen chispitas, ¿no? Y se pueden trasladar y prender un pasto seco o una hoja seca, ¿no? Entonces, con ese simple ejemplo de la fogata, podemos tener en cuenta, ¿no? Las cuatro formas de propagación del fuego, ¿ya? A ver, va a ingresar Verónica Gutiérrez, la estoy admitiendo. Ok. Entonces, veamos ahora clases de fuego. Estamos en la página 5. Clase A, incendios que se desarrollan en madera, tejidos, goma, papel y algunos tipos de plástico. Clase B, incendios que se desarrollan en gasolina, aceites, pintura, gases y líquidos inflamables y lubricantes. Clase C, incendios que se desarrollan en equipos energizados, tales como motores, transformadores. Y clase D, incendios que se desarrollan en metales combustibles, como el sodio, el magnesio o el potasio, u otros que puedan entrar en ignición cuando se reducen a limaduras muy finas. Fuego, explosión y rayo. Fuego, oxidación rápida y automantenida de una sustancia acompañada de generación de luz y calor, requiriendo la presencia de 3 elementos: combustible, oxígeno y calor. Explosión, fuego que se produce y libera energía a una velocidad extraordinaria,
generando una expansión súbita y violenta de gases. Puede ser química, por modificación molecular, física, por aumento del volumen de gas, por mayor temperatura, y atómica, redistribución de protones y neutrones en el núcleo del átomo. Rayo, descarga de electricidad estática de determinado signo acumulada en las nubes que descarga sobre un campo de signo contrario correspondiente a otras nubes o a la Tierra. Causas de incendio. En clasificación general y en sentido contractual son dos: por caso fortuito y por hechos del hombre. Algunos autores escriben: el caso fortuito no excluye la culpa a quien lo alega, queda obligado a probarlo en tanto que exista contra él mismo una presunción legal. Siempre entrañará la obligación de prevenirlo mediante cuantas precauciones se adopten para evitarlo. Con frecuencia, los incendios se originan por una culpa o por el concurso de circunstancias fortuitas. Por ejemplo, un calentador encendido fuera de las horas de trabajo, colocado imprudentemente al lado de un elemento muy combustible. Las causas que originan un siniestro son innumerables. Entre las causas más comunes tenemos la chispa provocada por un martillazo, los vapores de la gasolina, chispas de la chimenea, colilla de cigarrillo, defectos en las instalaciones eléctricas, lo cual podría producir un cortocircuito, etc. Clase de incendio: directos, con daños materiales, los causados por el fuego o los activos de una persona o empresa. Indirectos, causados por el calor, humo o vapor generado, además los causados por la operación de salvamento, agua, destrozo de los bomberos para sofocar el fuego o evitar que el fuego se extienda, la destrucción ordenada por la autoridad competente a fin de detener el incendio. Mixtos, la combinación de los dos anteriores. Todo objeto puede ser afectado por un incendio, aunque su contacto con el fuego sea mínimo. Por ejemplo, un edificio de 4 o más pisos puede derrumbarse a consecuencia del recalentamiento de sus pilares, columnas y cimientos que tienen armazón de acero y está a una temperatura de 550 grados centígrados, pierde su rigidez y a los 880 grados centígrados se vuelve líquido. Un incendio puede a los 5 minutos de haberse iniciado alcanzar una temperatura de 536 grados centígrados. El seguro de incendio. En un sentido amplio, es un seguro que brinda protección para los sucesos cubiertos por incendio, rayo, agua, humo y semejantes, los importes cubiertos por dichos eventos, es decir, la definición de las cantidades que podrán ser recuperadas por el asegurado en caso de siniestro. Pero, ¿cubre la póliza de incendio el daño que resulte por negligencia del asegurado? Sí, a no ser que haya evidencia de que tal negligencia implique intención del incendio premeditado o si el asegurado es negligente en salvar la propiedad durante el incendio. Objeto del seguro: daños físicos y las pérdidas consecuenciales, entre paréntesis, lucro cesante. 2. Riesgo físico y riesgo moral. Riesgo físico: material de construcción, números de pisos, fuentes de calor, luz y fuerza, ubicación, riesgos contiguos, ocupación. Riesgo físico y riesgo moral. El riesgo moral: hábitos y costumbres, medidas de dirección y gerencia, situación financiera, condición mental, descuidos, exageración o frecuencia de daños, incendiarismo, presentar deshonestos o fraudulentos reclamos, aumento de la pérdida por medios activos o negligencia intencional, aspectos temperamentales del asegurado, sus vecinos o empleados, limpieza descuidada, negligencia en eliminar peligros alrededor del edificio, no hacer reparaciones necesarias, no instalar útiles protectores, no prohibir fumar cuando así se considere necesario. Muy importante, el riesgo físico puede ser motivo de tarifa alta o baja. El riesgo moral no da lugar a tarificación técnica, porque no se puede evaluar. 3. Descripción de la construcción. Se refiere a la descripción de los materiales utilizados para la construcción de los edificios que conforman las instalaciones visitadas, incluyendo material de la estructura, paredes exteriores e interiores,
material de la cubierta, material de los pisos, material utilizado para aislamiento en cubiertas y paredes. 4. Clasificación de las construcciones y edificios. En la suscripción de un seguro de incendio, es importante conocer la característica de construcción de los edificios a asegurar, porque este factor determina su vulnerabilidad al riesgo de incendio. Según la norma NFPA 220, Types of Buildings Construction, clasifica las características de construcción en los siguientes tipos. Un momentito, por favor. Ok. Tipo 1, resistente al fuego. Tipo 2, incombustible. Tipo 3, combustible y protegida exteriormente. Tipo 4, madera gruesa. Y tipo 5, de armazón de madera. 6. Clasificación de los contenidos, también llamados de ocupación, se clasifican teniendo en cuenta la cantidad de materiales presentes y su capacidad de combustibilidad. Grupo: alta carga calorífica, severa, especial, ejemplo de contenido: combustibles, grasas, pinturas, plásticos, algodón, fuegos artificiales. Mediana carga calorífica, moderada, hilos o hilados, vidrio, artefactos eléctricos, madera. Baja carga calorífica o leve, baldosines, loza, porcelana, aluminio. Características de los contenidos: riesgo ligero o bajo, menos de 35 kilogramos por metro cuadrado, menos de 160.000 calorías por metro cuadrado. Riesgo ordinario moderado, entre 35 y 75 kilómetros por metro cuadrado, o kilos por metro cuadrado, entre 160.000 y 340.000 kilocalorías por metro cuadrado. Riesgo extra, severa o especial, más de 75 kilos por metro cuadrado, más de 340.000 kilocalorías por metro cuadrado. 7. Clasificación por ocupación. Riesgo ligero, viviendas, hoteles, escuelas, oficinas y edificios públicos. Riesgo ordinario, establecimientos industriales, comerciales y de fabricación. Riesgo extraordinario, son dos grupos. Grupo 1, plantas de fundición, aserraderos, fábrica de espumas, plásticos, etc. Grupo 2, productos asfálticos, saturados, líquidos inflamables, pulverizados, disolventes, pinturas. 8. Protecciones y elementos de seguridad. Sistemas de detección, extintores, muros cortafuego, puertas cortafuego, puertas metálicas, cortinas de agua, rociadores o sprinklers, red hidráulica privada. 9. La tarificación. Poder encontrar un sistema totalmente científico de tarificación no es fácil. Para las tarifas juegan distintos factores: la experiencia, el criterio personal, el estudio del riesgo a asegurar, teniendo en cuenta otros riesgos similares, análisis de los elementos de estudio, elementos prácticos para el estudio de la tasa, distribución, amplitud, frecuencia probable del fuego, clase de la propiedad a asegurar, posibilidad del daño por fuego, humo, escombros, agua, posibilidad de detención, restricción o extensión del siniestro, perspectivas de salvamento, valor de la propiedad en cuanto a su materialidad, análisis de construcción, su exposición, plazo del contrato, medidas de protección, estadísticas de resultados al menos de los últimos 5 años. Para determinar primas, la prima de riesgo es igual a la frecuencia por la severidad. Frecuencia, número de ocurrencias o eventos respecto al total de unidades de riesgo expuestas en un periodo de tiempo, dato histórico o estimado futuro. Severidad, magnitud de la ocurrencia, monto de los daños o pérdidas. Propagación del fuego. En una ciudad hay 50.000 riesgos. En un año se registran 100 eventos. Cada evento cuesta $10.000. Entonces, la frecuencia, ¿no?, será igual a 100 sobre 50.000. La severidad será igual a 10.000. Luego, la prima de riesgo es igual a la frecuencia por severidad. Entonces, 100 sobre 50.000 por 10.000 igual 20. En la página 16, 17, 18, 19, 20, tenemos imágenes de siniestros que han ocurrido a lo largo del mundo, ¿no? Siniestros muy importantes que han causado mucho daños materiales y lesiones personales y muerte, ¿no?
Entonces, incluso algunos, como atentados terroristas en una estación ferroviaria de España, bueno, obviamente eso causado por mano del hombre. Y otras explosiones debido pues a malos manejos, malos mantenimientos, ¿no? Entonces, esos son los eventos bajo los cuales la póliza de incendio entra a funcionar. Emblemáticamente tenemos el tema también del 11 de septiembre del 2001, el atentado terrorista a las Torres Gemelas de Nueva York. Vamos a hablar ahora sí de las coberturas básicas de la póliza. Perdón, un ratito. Voy a detener acá el video, por favor. Voy a detener un rato ya, por favor. Ok, continuamos. Coberturas básicas de la póliza. Daños ocasionados por incendio o rayo. En caso de rayo no es necesario que produzca incendio. Consecuencia de las labores de extinción y las tendientes a evitar su propagación. Actos de destrucción ordenados por la autoridad civil o por el poder militar para prevenir que el fuego se extienda. Daños ocasionados por la explosión del gas y o vapor empleado exclusivamente para uso doméstico. La cobertura se otorga ya sea que el fuego se inicie dentro o fuera del predio asegurado. Materia del seguro. Esta es la parte importante que quiero que ustedes, por favor, lo repasen bien, ¿ya? Todos los bienes de propiedad del asegurado, así como los bienes de terceros que estén bajo su cargo, custodia y control, por lo que sea responsable, mientras se encuentren dentro de locales propios y o de terceros en forma permanente o temporal, en cualquier lugar dentro del territorio de la República del Perú, siempre que se encuentren expresamente declarados en la póliza, consistentes en, acá vamos,
Edificio. A. Materia del seguro. Viene a ser el conjunto de construcciones o de bienes inmuebles y sus obras anexas, tales como muros, paredes, pisos, puertas, ventanas, vidrios y techos, incluyendo todas sus instalaciones fijas, tales como redes de agua, gas, electricidad, alcantarillado, teléfono, calefacción, refrigeración y otras propias del edificio como tal, incluyendo las conexiones con las redes generales de distribución de las primeras 4 citadas, siempre y cuando aquellas se hallen dentro del predio en donde se ubica el edificio. También se consideran parte del edificio todos los demás elementos fijos que estén adheridos a los suelos, paredes, techos y que formen un mismo cuerpo con tal edificio. Asimismo, se considera parte del edificio, si las hubiera, las rejas, mallas y muros separados del edificio, siempre y cuando sirvan para cercar el predio en que éste se encuentra, incluyendo las puertas en ellos abiertas. Se incluye también el garaje particular y depósito, siempre y cuando se hallen dentro del predio en donde se ubica el edificio. No se consideran parte del edificio los siguientes bienes: los suelos y terrenos, obras civiles en proceso de construcción o partes del edificio en proceso de remodelación o reconstrucción, cualquier clase de frescos o murales que, con motivo de decoración o de ornamentación, estén pintados en o formen parte del edificio asegurado, cimientos y muros de contención por debajo del nivel del piso más bajo y muros de contención independientes. Por cimientos se entiende aquellas partes del edificio que se encuentran completamente bajo el nivel de la parte más baja del mismo a la que se tiene acceso. Por muros de contención se entiende a aquellos que sirven para confinar o retener el terreno sobre el que no se ha construido el edificio, así como los que se encuentran por debajo del nivel del piso accesible más bajo por considerarse cimentaciones. B. Contenido. Para efectos de esta póliza, son los bienes que a continuación se relacionan y definen siempre que se hallen dentro del edificio detallado en las condiciones particulares de la póliza y que se encuentren detallados o especificados en la relación que hace parte integrante de esta póliza. Muebles útiles y enseres. Los muebles, estanterías, escritorios, sillas, calculadoras, teléfonos y toda clase de enseres y utensilios de oficina de propiedad del asegurado o por lo que sea responsable, aunque no se haya mencionado específicamente, pero que se encuentren dentro del valor asegurado. Maquinaria y equipos de oficina. Toda máquina y equipo tales como, pero no limitado a, computadoras fijas y portátiles, impresoras, fotocopiadoras, equipos de televisión, video y audio, incluyendo sus instalaciones, accesorios y en general, todos los elementos que le correspondan de propiedad del asegurado o por lo que sea responsable, aunque no se haya mencionado específicamente, pero que se encuentren dentro del valor declarado. Maquinaria. Toda maquinaria en general, incluyendo sus bases y cimentaciones, sean fijas o móviles, tales como, pero no limitado a, subestaciones eléctricas o de gas, grupos electrógenos, tableros, transformadores, calderos y en general cualquier otra maquinaria de propiedad del asegurado o por los que sea responsable, aunque no se hayan mencionado específicamente, pero que se encuentren dentro del valor declarado. Existencias. Son las mercancías, las materias primas, los insumos, material en proceso, productos terminados, material de empaque y en general todo elemento de propiedad del asegurado o por lo que sea responsable, aunque no se hayan mencionado específicamente, pero que se encuentren dentro del valor declarado, o sea, que se encuentren almacenados en sus, valga la redundancia, en sus almacenes. ¿Ya? Modalidad de cobertura. A valor total. También es importante que esto lo tengan muy presente. Modalidad de seguro en la que ha quedado convenido que en la fecha de inicio de vigencia de la póliza, el asegurado fijará la suma asegurada, la cual debe coincidir con el valor declarado de los bienes que conforman la materia asegurada, de acuerdo con los criterios estipulados en el capítulo 6 del condicionado general, ver el PDF que les mencioné. Asimismo, si durante la vigencia de la póliza
el asegurado adquiriese bienes que debieran ser incorporados dentro de la materia asegurada, el asegurado deberá informar de ello a la compañía y actualizar la suma asegurada en la fecha de adquisición. Solo cuando se cumpla con esta condición se dará por incorporados estos bienes dentro de la materia asegurada. La información sobre la adquisición de esos bienes constituye una modificación a la solicitud del asegurado, por lo cual se aplica lo estipulado en el párrafo precedente. El asegurado deberá actualizar la suma asegurada en la fecha de modificación o de cada renovación según corresponda. Cálculo de la prima. En esta modalidad de seguro, la prima se calculará multiplicando la tasa neta por la suma asegurada, que es igual a valor declarada. Valor declarado es igual a la suma asegurada. Entonces, la prima es igual a la tasa neta por la suma asegurada. B. A primer riesgo relativo. Modalidad de seguro en la que queda convenido que en la fecha de inicio de vigencia de la póliza, el asegurado fijará una suma asegurada como parte del valor declarado de los bienes que conforman la materia asegurada. Dicho valor declarado debe determinarse de acuerdo con los criterios indicados en determinación del valor asegurable explicado en la póliza. Asimismo, si durante la vigencia de la póliza el asegurado adquiriese bienes que debieran ser incorporados dentro de la materia asegurada, el asegurado deberá informar de ello a la empresa de seguros y actualizar el valor declarado en la fecha de adquisición. Solo cuando se cumpla con esta condición se hará por incorporados esos bienes dentro de la materia asegurada. La información sobre la adquisición de esos bienes constituye una modificación a la solicitud del asegurado, por lo cual se aplica lo estipulado en el párrafo precedente. El asegurado deberá actualizar el valor declarado en la fecha de modificación o de cada renovación según corresponda. Cálculo de la prima. En esta modalidad de seguro, la prima se calculará multiplicando la tasa neta a primer riesgo relativo por el valor declarado. Acá tenemos prima igual tasa neta a primer riesgo relativo por el valor declarado. Luego C a primer riesgo absoluto. Modalidad de cobertura o modalidad de seguro en la que queda convenido que en la fecha de inicio de vigencia de esta póliza el asegurado fijará una suma asegurada la cual no tendrá ninguna relación con el valor declarado de la materia del seguro o de la cobertura que se desea asegurar. Cálculo de la prima. En esta modalidad de seguro la prima se multiplicará o se calculará multiplicando la tasa neta por la suma asegurada. Riesgos excluidos. Tenemos erupciones volcánicas, terremotos, temblores de tierra o cualquier otra convulsión de la naturaleza, con excepción de rayo. Guerra internacional o civil y actos perpetrados por enemigos extranjeros, hostilidades u operaciones bélicas, asonada, motín o conmoción civil o popular, huelgas, conflictos colectivos de trabajo o suspensión de hechos de labores y movimientos subversivos, explosión distinta a la proveniente de incendio, material para armas nucleares, emisión de radiaciones ionizantes, contaminación por la radioactividad de cualquier combustible nuclear o de cualquier desperdicio proveniente de la combustión de dichos elementos, apropiación por terceros de las cosas aseguradas durante el siniestro o después del mismo, objetos averiados o destruidos por fermentación, viso propio, ni los daños ocasionados por la calefacción o la desecación a que hubieran sido sometidos los objetos asegurados, daños y desperfectos que sufran los aparatos eléctricos y o sus accesorios, por una causa inherente a su funcionamiento o por la caída del rayo, aunque en la misma se produzca incendio. Tipos de pólizas. Una póliza de incendio puede ser A. Seguro de daños a la propiedad a riesgo nombrado. Bajo el seguro de incendio y líneas aliadas a riesgo nombrado, se pueden incluir las siguientes cláusulas de acuerdo con las necesidades del riesgo que se analice. Entre las principales líneas aliadas tenemos las siguientes, las cuales pasamos a desarrollar, donde lo más importante es conocer muy bien cada una de las coberturas. A. Cobertura para pérdidas o daños ocasionados directamente por incendio o rayo en instalaciones o aparatos eléctricos. De acuerdo con lo establecido en el acápite incendio y o rayo en aparatos eléctricos de las condiciones generales de esta póliza, la presente cláusula se extiende a cubrir las pérdidas o daños que sufran los aparatos, accesorios e instalaciones eléctricas que sean a consecuencia directa de rayo o incendio que tal fenómeno origine o desarrolle. Incendio accidental, aunque provenga de desgaste natural, falla mecánica o eléctrica,
falla de fabricación, uso inadecuado, cortocircuito, arco voltaico, sobrecargas u otras causas inherentes al uso de la electricidad. Exclusiones. Se encuentran excluidas de la presente cláusula las siguientes pérdidas o daños: los ocasionados por los hechos señalados en el inciso B del primer párrafo de esta cláusula, a menos que se produzca incendio, en cuyo caso se pagará solamente los daños que sobrevienen por incendio, excluyendo las pérdidas o daños ocasionados por las causas especificadas en el mencionado inciso. Pérdidas o daños indirectos o consecuenciales de cualquier tipo. B. Cobertura para cubrir daños materiales, incluyendo los de incendio ocasionados por explosión. En consideración al pago de la extraprima correspondiente, queda expresamente convenido que, no obstante lo establecido en las condiciones generales de la póliza, ésta se extiende a cubrir hasta por los valores asegurados establecidos en la póliza, las pérdidas o daños que sufran los bienes asegurados como consecuencia de explosión que ocurra dentro o fuera del predio del asegurado, sea que ella origine o no un incendio. Seguro de daños a la propiedad a riesgo nombrado. Acá vamos a hablar de las exclusiones. Se encuentran excluidas de la presente cláusula las siguientes pérdidas o daños: los sufridos por cualquier caldero, economizador u otro aparato que funcione bajo presión interna, fluida o de vapor, en el cual se origine la explosión, así como las pérdidas o daños al contenido de dicho caldero, economizador o aparato. Pérdidas o daños ocasionados comúnmente como onda sónica. Pérdidas o daños ocasionados por el rompimiento, estallido o desprendimiento de partes rotativos o movibles de maquinaria, como consecuencia de fuerza centrífuga o falla mecánica o eléctrica. C. Cobertura para cubrir daños por terremoto, temblor, erupción volcánica y o fuego subterráneo. Antes de analizar esta cobertura debemos preguntarnos: ¿qué es un terremoto? Se define como movimientos violentos de la corteza terrestre que ocurren en formas de sacudidas y pueden durar varios segundos. Clasificación de los terremotos. Terremotos de origen volcánico. Los sismos volcánicos están directamente relacionados con la actividad volcánica de una región de la Tierra. Usualmente su magnitud no excede de 6.5 grados, pero puede ser muy dañinos cuando son muy superficiales. Terremotos tectónicos. Una placa tectónica o placa litosférica es una gran placa de roca sólida, de forma irregular y generalmente compuesta de material oceánico y continental. Su tamaño puede variar de unos cientos, miles de kilómetros cuadrados. Las placas del Pacífico y Antártica están entre las de mayores dimensiones. Mapas que demuestran las placas. En la página 36 tenemos la placa de Nazca, ¿no? Y también abajo tenemos las placas continentales, ¿no? Y un pequeño mapa donde han ocurrido los temblores más frecuentes en nuestro país. Cobertura. En consideración al pago de la extraprima correspondiente, queda expresamente convenido que, no obstante lo establecido en las condiciones generales de la póliza, esta se extiende a cubrir hasta por los valores asegurados establecidos en la misma, las pérdidas o daños que sufran los bienes asegurados como consecuencia de terremoto, temblor, erupción volcánica y fuego subterráneo. Los daños cubiertos por esta cláusula que hayan sido ocasionados directamente por terremoto, temblor, erupción volcánica y o fuego subterráneo darán origen a una reclamación separada por cada uno de estos fenómenos. Sin embargo, si varios de estos ocurren dentro de un periodo de 72 horas consecutivas, se considerará como un solo siniestro y los daños que causen deben ser comprendidos en una sola reclamación. Exclusiones. El seguro otorgado bajo esta cláusula no cubre el costo de reemplazar cualquier clase de frescos, murales o esculturas que formen parte del edificio o edificios o construcciones aseguradas, a menos que su valor haya sido declarado y asegurado debidamente. El costo adicional necesario para cumplir con cualquier reglamento o ley que norme la construcción o separación de edificios, cuando dicho costo constituye un monto en exceso del que hubiera sido necesario pagar para reponer los edificios al mismo estado en que se encontraban inmediatamente antes del siniestro. Pérdidas o daños indirectos a consecuencias de cualquier tipo o consecuenciales de cualquier tipo.
Pérdidas o daños por incendio causados por maremoto, salida de mar, marejada u oleaje, aunque estos fueren originados por terremoto, temblor, erupción volcánica y fuego subterráneo. Pérdidas o daños causados por vibraciones o movimientos naturales del subsuelo que sean ajenos al terremoto, temblor, erupción volcánica y fuego subterráneo, tales como hundimientos, desplazamientos y asentamientos que afecten la propiedad asegurada. Pérdidas o daños causados en pozos petroleros y minas de carbón. Bueno, estimados, me queda menos de un minuto. Continuaremos en nuestra próxima clase con el término de esta lectura. Les agradezco su atención. Nos estaremos viendo. Cuídense mucho. Buenas noches con todos ustedes.